¿Listo? ¿Estamos todos? Sí. Ok. Bueno, entonces, como les iba diciendo, es importante tener claro el rol como jugador también, porque cuando entras a la cancha, el squash es enmarcado como un deporte de caballeros. Como tal, debemos ser respetuosos, no solamente con nosotros mismos como jugadores, sino contra nuestro oponente, contra el árbitro y con el público, en especial que en los torneos que normalmente podemos participar, como el Dunlop o los que se hacen en el Squash Stream, hay niños que siempre nos están siguiendo para seguir nuestro ejemplo. Entonces es importante tener el respeto, ¿sí? Ser como jugadores muy íntegros. Eso es aparte del identificar el rol entre el jugador y el juez. ¿Alguna duda por ahora en ese rol? Yo quiero ahí como complementar un poquito. Bueno, en cuanto a los roles, pues para mí, bueno, lo más importante es que nosotros cuando iniciamos en el deporte, pues debemos tener en cuenta que el squash no cuenta con un cuerpo de juzgamiento oficial. Entonces, en algún momento nosotros tenemos que ejercer uno u otro rol, ¿sí? Eh, y para eso, creo que lo primero que debemos hacer es conocer el reglamento del deporte que practicamos. Ahí de pronto yo hago un llamado a la socialización con mis compañeros entrenadores, que en cabeza de ellos pues está que podamos multiplicar este reglamento y dentro de mis sesiones o de mis trabajos en cancha le pueda dedicar un pequeño segmento a la ilustración de lo que son las normas del juego, ¿no? Eh, Sí, porque creo que todos somos testigos de situaciones en cancha cuando un jugador y un árbitro entran en un debate o en una discusión, pero pues lo más curioso es que ninguno de los dos se sabe el reglamento, ninguno de los dos ha leído, entonces entran en un debate por conjeturas, por lo que cada uno asume que cree que, y cada uno cree que tiene la razón, ¿sí? Entonces, la manera de eliminar un poco estas situaciones es cuando yo ya empiezo a ir a la fuente, que es el reglamento, y aclarar situaciones. Entonces, eso a mí me va a permitir en ambos roles, tanto como jugador como árbitro, ¿no? Si soy jugador, entonces, y yo veo una situación, pues si ya tengo el conocimiento previo del reglamento, cuando vaya a hacer mi apelación o mi solicitud al árbitro, va a estar muy fundamentada, ¿sí? Y pues obviamente como juez también debo conocer las normas porque debo tener los argumentos suficientes para poder responder a las personas que están en cancha, ¿no? Y pues recalcando lo que dice Nelson, aquí pues hay principios de seguridad y juego limpio en cancha, entonces creo que también cuando yo ejerzo ese rol de árbitro, debo darle la seriedad que tiene ese rol, ¿sí? Y pues obviamente las personas que están adentro están corriendo, se están esforzando y no esperan que la persona que esté afuera no esté al nivel de ellos en cuanto a su seriedad y a su concentración durante el desarrollo del partido, ¿no? Entonces, pues para que lo tengamos claro. Entonces, la base para todos es vayamos a la fuente, nuestro reglamento, y pues a partir de ahí podemos empezar a unificar criterios y homologar las decisiones. Listo, muy Nelson. bien. Entonces, pues nada, les propongo que entremos ya en materia específica de situaciones de reglamento. El primer punto que teníamos contemplado es el de servicio. Entonces, Nelson, aquí una diapositiva de las diferentes etapas de un servicio normal, pero qué detalles o qué aspectos necesitamos tener en cuenta en el momento del servicio y el reglamento. Vale, gracias, Javier. ¿Me la vas a mostrar ahí la diapositiva? Ahí está, sí. Ok. Esta es una secuencia normal de un servicio. Primero está el jugador en el box haciendo su preparación, luego está pues, nada, preparando el golpe. La tercera imagen es específicamente el momento del impacto. Entonces, pues creo que eso lo vamos a tocar allí. Es aún en el impacto, tenemos la ubicación de los pies aún en el box.
Y la última imagen es ya saliendo, una vez impactada la bola, ya puede salir el jugador del box. Bueno, el tema, yo pienso que el servicio es re clave en el squash. Con un buen servicio prácticamente entramos ganando, atacando al oponente, obteniendo una ventaja de llegar primeros a la T. Por eso es importante tener en cuenta los factores que inciden en cuanto al reglamento para que no vaya a afectarnos. Entonces, es importante reconocer los conceptos del servicio en temas de reglamento. Tenemos el concepto como corta, out y falta, ¿sí? Para reconocer que es una bola corta es cuando sacamos por encima de la línea de la pared frontal y la bola rebota antes del cuadro inferior de saque, ¿sí? Es decir, en la parte de adelante no entra la bola en el cuadro. La línea ¿sí? media. De la línea media de la T. Ya tenemos unos muñequitos, dale. Sí, exacto. Entonces, este es el muñequito. Voy a poner la pizarra, a ver si... Hágale. Listo. ¿Pero la vemos todos o qué? Voy a ver si me lo permite. Ah, bueno, tienes que dejar de compartirme para poder poner la pizarra. Un momento, entonces. Ahí Javi puede indicar el sector que está nombrando. Bueno, sí, también. Listo. Dalo ahí. Exacto, entonces, muy bien. Entonces, por ejemplo, el jugador saca el cuadro izquierdo, la bola pega normal en la pared frontal y no alcanza a llegar al cuadro contrario. Esa bola se llama corta, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y es algo que hay que cantarlo en esa manera, corta. Muy bien. El otro concepto es cuando sacamos normalmente y obviamente la bola sale fuera de la línea, que es out. Arriba. Ya sea que sea en la pared frontal o en la pared lateral. O incluso hay gente que saca demasiado fuerte y va la bola directamente por encima del vidrio. ¿Sí? Se llama out. Recordemos los conceptos. Entonces, tenemos corta, out. Y ahora es importante, yo creo que sí nos podemos devolver a la imagen de la diapositiva anterior donde está la secuencia. Si se dan cuenta en la tercera imagen de la secuencia, hay que tener en cuenta que un pie, al menos un pie, debe estar dentro del cuadro pequeño de saque. Si ese pie no está dentro del cuadro pequeño, es falta. Aquí sería falta de pie, en esta imagen. Bueno, ahí realmente, por el timing del video en que hice la captura, la bola ya había logrado salir de las raquetas, es decir, el impacto ya se había dado, entonces son pues, milésimas de segundos, pero el impacto ya se dio. La verdad no es fácil identificarlo, pero en nuestras categorías, que son categorías intermedias, es importante identificarlo y no darle esa papaya al juez para que nos quite un punto por una mala postura en la hora de servir. ¿Sí? Correcto. Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta? Porfa recuerden que si tenemos alguna inquietud, de una vez la tiramos para no acumularla luego. Preguntas en cuanto al servicio. Bien, ¿cuánto tiempo hay entre el servicio y un rally normal? O sea, entre cuando se acaba el rally y cuando vamos a servir, ¿cuánto tiempo tenemos para servir? Normalmente no hay un tiempo estipulado. En el tenis sí sé que lo hay, ¿sí? Pero en el squash no hay un tiempo estipulado para decir, tiene reglamentado que diga, tenemos hasta 40 segundos para volver a... No lo hay. Simplemente hay que ser prudente y manejar el tiempo como jueces. Debemos conocer al jugador y uno le empieza a identificar que hay unos jugadores que inmediatamente cogen la bola y sacan rápido, ¿sí? Quieren aprovechar que el otro jugador no estaba preparado. Hay otros que empiezan así y luego se empiezan a cansar y entonces caminan y caminan como para recuperarse. Entonces ahí como jueces tenemos que ser muy prudentes en darle velocidad y continuidad al juego, ¿sí? No esperar a que el jugador nos manipule como jueces. Perdón, Nelson, hay un concepto que se maneja y es que se debe jugar al ritmo razonable del servidor. Sí, tiene que ser un ritmo razonable. Sí, exacto.
no hay un número establecido, no dice 10 segundos, 15 segundos, pero pues normalmente uno conoce como la intensidad del juego, ¿sí? Sabe que lo prudente es unos 10 segundos, 8 o 10 segundos, pero si se empieza a alargar y es evidente que es por hacer tiempo, el árbitro puede aplicar ahí código de conducta. Sí, exacto. Tengan en cuenta que mire que esta pregunta que nos acaban de hacer también se basa en el concepto de justicia y seguridad. Entonces, en esta pregunta se basa el concepto de ser justos. Es justo cuando el oponente está dispuesto a recibir y que el otro se esté demorando en sacar. Ahí es donde tenemos que tener esa responsabilidad de ser justos con ambas partes, tanto con el servidor contra el receptor. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta con respecto al servicio? Sí, yo tengo una pregunta, Andrés. Dale. Con lo que decías tú de si el que va a recibir el servicio está listo, muchas veces pasa que uno, pues como tú dices, para acelerar el juego, pues no quema tanto tiempo en el servicio, sino que sirve y el otro jugador pide un LED porque dice no estar preparado para recibirlo. Exacto. Entonces, la responsabilidad directamente es de la persona quien va a sacar. Cuando vas a sacar, tienes en control la bola y puedes observar a tu oponente para poder sacar. Si el oponente está listo, es momento de sacar, ¿sí? Pero no puedes sacar si el oponente no está listo, ¿vale? Ahí es donde los otros jugadores, hey, un momento, no estoy preparado. Y tiene toda la razón, el jugador no estaba preparado. Ahí se basa en el concepto de ser justos y también seguros, porque si no está listo, le puede pegar hasta un bolazo. Ok. Muchachos, bueno, ahí ampliando un poquito ese concepto, ahí hay que tener en cuenta dos cosas. Usted puede pedir ese LED, siendo usted el recibidor, siempre y cuando no haga el intento de jugar la pelota, porque pasa mucho que usted la devuelve y luego pide el LED, ¿sí? Entonces, si usted la devuelve, para mí es un indicador que sí estaba listo. No debe haber intento de Entonces juego. yo no le voy a dar LED. Entonces, tenga en cuenta que si usted va a pedir LED, no la devuelva, no haga ni siquiera el intento de devolverla, porque al intento usted está demostrando que sí estaba listo. ¿Sí? Y por otro lado, viene como la contraparte, y es que en el reglamento contempla que si usted como servidor hace el saque y el receptor no está listo, y resulta que su saque fue bajo o fue out, el que sacó pierde el punto. Así el que esté recibiendo no esté listo. No sé si tengo claro esas dos partecitas. ¿Aló? ¿Preguntas? ¿Claro ahí? Es importante que No, pregunten si tienen la duda. O sea, no se queden con la duda. Hola, Levanten sí. la Está mano. claro ahí, está claro lo que está Sí, diciendo. yo esa parte sí he escuchado por los comentaristas de PSA cuando había un partido en el Guna Open, en final, entre Gaultier y el Survey. Y sí, pasó prácticamente el mismo momento y como que un jugador dijo que stop y la devolvió y luego hizo la trampa, pero sí, ahí explicaba de que, o sea, de todo modo, sí, o sea, sí. Estaba listo, sí. Sí, hace mal saque, de todo modo es mal saque, entonces el juez puede pitar mal saque. Perfecto, entonces, ojo a eso, ¿no? Si usted está sacando y el que está recibiendo no está listo y su saque fue malo, usted pierde el punto, ¿no? El que sacó. No necesita. Entonces, muchachos, yo tengo una para diferencia. ser prácticos, si vemos que hay silencio, asumimos que todo va bien, ¿no? Y porfa, la pregunta muy puntual. Yo tengo una pregunta y un comentario, pues, bajo mi arbitrajes empíricos. Y es que mucha gente, como dice, no cuida mucho la falta de pie, pero pues ni la mayoría de los jueces evita pitar eso, a mí me parece. Pero pues, a mí me parece que es uno de los reglamentos más importantes de todo porque es servicio. Y bueno, si la bola pasa, si la bola toca una línea media o línea superior, ya sabemos que el servicio es malo.
¿sí? Pero entonces, si pisa el pie, si el pie pisa a la línea, pues también debe considerarse como malo y bueno, la mayoría no lo está haciendo y debería hacerlo. Eso es lo que... Jung, Eso es más un yo tema de opino hay rigurosidad, ¿no? algo, yo opino lo siguiente, Jung, yo pienso que también, además de ser jugadores, también cuando nos toca arbitrar, creo que también debemos ser todos formadores, ¿sí? Formar una buena cultura de que, listo, la primera vez la cantamos como falta, entonces cuando el momento que cantemos falta, abramos la puerta, expliquémosle al jugador por qué es falta, por qué perdió el punto, ¿para qué? Para también educarlo y formar una cultura de un buen gesto técnico, de evitar ese tipo de errores, ¿sí? No solamente entrar a juzgar, también seamos formadores, y más cuando también hay muchos niños. Digamos, pues ahí hay una situación y es que, bueno, lo que dice Nelson, nosotros debemos ser formadores y tratar de que la gente empiece a manejar el mismo concepto, ¿no? Pero pues, o sea, si nos vamos estrictamente al reglamento, pues la falta de pie está puesta ahí como una corta o como un out, entonces en teoría usted tendría que cantarla. Sin embargo, pues culturalmente nadie canta una falta de pie, pero sí sería bueno implementarlo y la manera correcta, pues adicional a eso, no sé, si usted va a ejercer su rol como árbitro, está en todo su derecho de decirle al inicio del partido, también puede ser que va a tener en cuenta la falta de pie. Entonces, desde el inicio del partido o las eventualidades que usted considere, ¿no? A ilustrarle a los deportistas sobre que usted va a estar pendiente de esa falta de pie. Entonces, desde el inicio, pues ellos ya van a estar un poco más atentos a eso, ¿sí? Fabián tiene levantada la mano. Fabián, ¿qué nos quieres preguntar? Sí, Javier, no, es simplemente compartir algo desde la experiencia y es algo que ya hablaban de el arbitraje en Colombia, o la manera como se arbitran los torneos, en tanto en nacionales como en el Dumblo, que es los que yo juego, que cada uno de los jugadores tiene que arbitrar, pero sí sería interesante que, digamos, los que tienen la experiencia y que participan en esos torneos, marquen la pauta frente a este tipo de situaciones, sobre todo en el saque, en el que si está pisando la línea, varias situaciones que generan controversia. Entonces es más como una invitación a que si se llega a presentar ese tipo de situaciones, que necesitamos aquí y conocen más del reglamento, apoyen a cualquier persona, digamos lo que ustedes dicen, niños que están ahí, abrir la puerta y apoyarlos en por qué se está tomando esta decisión o por qué incluso el árbitro está incurriendo en un error al tomar una decisión contraria al reglamento. Entonces eso es simplemente pues tener en cuenta que esto nos permita mostrar la realidad del squash en Colombia y del arbitraje en Colombia, que es de cada uno. Entonces, invitarlos a quienes conocen más, apoyar a quienes están arbitrando en cada uno de los partidos, si se dan cuenta, obviamente. Es Listo. esto, nada más. Vale, gracias. Bueno, seguimos. Bueno, tenemos dos participantes con mano levantada. Eduardo. Sí. Dale, Eduardo. Esto no es una vivencia reciente, esto me sucedió hace unos años cuando participaba en las válidas nacionales. En un contendor, un contrincante, cuando sacaba, hacía unos ruidos extraños. Yo intenté decirle que si podía, digamos, dentro del CURT, yo intenté decirle que si podía mantener en silencio su saque. Sin embargo, sentía que él aprovechaba ese pequeño gesto, esa gesticulación y grito para sacar ventaja competitiva. Fue tan molesto que intenté decirle al árbitro en ese momento que no había condiciones de juego, pues el árbitro obviamente no hizo nada y la argumentación del competidor era que era parte de su juego. Sin embargo, quedamos en el limbo ninguno. Después de que salimos, hablé con el árbitro no sabía. En ese caso, ¿cómo se procede? ¿Está parte dentro de la ventaja que el competidor, como su tipo de juego, o simplemente hay una restricción dentro de las reglas generales del espacio para mantenerse como unas normas éticas básicas? Sí las hay, pero este punto ya lo vamos a tocar un poquito más adelante. Amarrado a la conducta, ¿Qué téngala es conducta? ahí. Sí, correcto. Téngala ahí, no la deje ir y ahora cuando vayamos a conducta la tratamos. Hace parte de conducta. Sí. Listo.
seguimos. Entonces, vamos a hablar en este momento de los diferentes tipos de interferencia que se pueden generar en el juego. Pero antes de entrar a hablar de las diferentes posibilidades de interferencia, pues debemos empezar por las más básicas, que serían el LED, el no LED y el stroke. Entonces, Nelson, tú tenías ahí un dibujito que explicaba muy bien como el área de impacto, de recurrencia para dictar estas decisiones. Ok, dame un momento, yo lo planillo acá porque... Yo tengo acá la cancha, si quieres pongo la diapositiva de la cancha, ok. Dale. Ahí están. Bueno, antes de empezar a hablar un poco de los LEDs, strokes y no LEDs, es importante identificar lo que es una interferencia. Tenemos, el reglamento habla muy claro sobre la interferencia mínima, ¿sí? Hay jugadores que piensan que porque medio se tropiezan con el otro jugador y le llegan a la bola, tienen el derecho de solicitar un LED, y no es así. La interferencia, por eso, es mínima. Si llegaste a la bola, puedes golpear claramente. Si ya hay una interferencia mayor, ya es momento de entrar a tomar decisiones. ¿Sí? ¿Por cuál quieren que empecemos a hablar? ¿Stroke, LED? Por LED. LED. Bueno. En el punto, qué pena, solo para resumir, en el punto 8 del reglamento que compartimos, empieza a hablar de todas las partes de interferencias, ¿listo? Entonces, desde el punto 8 en adelante, van a poder leer explícitamente lo que vamos a hablar aquí, el tema de la interferencia mínima y bueno, todo esto. Bueno, entonces el LED se da siempre y cuando el oponente tenga la oportunidad, siempre y cuando haya una interferencia, y tiene la oportunidad de llegar a hacer una buena devolución, ¿sí? Que es muy diferente a una bola ganadora, ¿sí? Si hubo interferencia, hubo obstrucción y el jugador tiene la posibilidad de llegar, eso es un verdadero LED, a generar una buena devolución, más no una bola ganadora, ¿sí? Hay jugadores que piensan que porque se obstruyeron, entonces ya quieren pedir el stroke. O hay jugadores que interfieren y alcanzan a llegar y piden stroke. No es así. Recordemos que el concepto de interferencia hay que tenerlo claro. Interferencia mínima y interferencia como tal o obstrucción. Si accedemos a esta obstrucción y llegamos a la bola, incluso el juez nos puede llegar a dar un no LED porque has aceptado la interferencia y llegaste para incluso generar una buena devolución. ¿Hasta ahí todo claro? Giovanni, no te escuchamos. Tengo una duda con eso de la interferencia mínima. En el caso, digamos, está haciendo un rally de paralelas, digamos, en el drive, que es como un constante movimiento de los dos jugadores entre la T y la esquina. Y uno muchas veces se está chocando, ¿sí? Si yo me choco con el otro jugador y, digamos, sí puedo llegar a la bola, pero ese pequeño choque que hubo me generó, no sé, digamos, una pérdida de equilibrio o llegué como incómodo a la bola, pero llegué, ahí yo puedo pedir un LED o lo más prudente sería seguir jugándolo. Bueno, en este tipo de decisiones, cuando son tan teóricas, uno se las empieza a imaginar y creo que aquí no las imaginamos todos diferentes. Son decisiones que dependen como del momento. Pero si tú me hablas de eso, aceptaste una interferencia en lo que yo logro asimilar y perdiste un poquito el equilibrio, pero llegaste a la bola a generar una buena devolución, más no una bola ganadora, puedes hacer solicitud del LED, dependiendo de la interferencia que hubo en el momento. Si fue pues realmente muy mínima, no creo que te vayan a dar un LED. Si fue realmente una obstrucción con una mayor gravedad, pues obviamente sí se puede generar el LED.
Ok, gracias. Vale. Vamos al stroke. Perdón, le complemento un poquito. Pues hablando de LED, los LED no solamente son por situaciones de juego, ¿no? Puede haber un LED porque se apagó una luz, puede haber un LED porque la puerta se abrió, puede haber un LED porque desde afuera alguien gritó en un momento y interrumpió la concentración del jugador. LEDs son para controlar un poquito más el juego con situaciones externas, ¿no? Entonces, eh, aparte de solicitar LED por juego, también existen unos LEDs que son por situaciones externas, ¿sí? Entonces, que hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, no Que sé, afectan a ambos jugadores, ¿cierto? sí, claro. Sí, cualquiera de los dos, o sea, no sé, se cae, alguien en la tribuna dejó caer, no sé, una gorra, un lápiz, algo que tenía en la mano se le cayó y entró a la cancha y fue muy evidente, pues obviamente el árbitro tiene que dar un LED, ¿sí? Eh, porque la puerta se abrió, por ejemplo, están jugando y la puerta se abrió, entonces es por seguridad, paro y doy un LED, porque se fue la luz, porque se apagó una bombilla, no tiene que ser la totalidad de la iluminación, pero se apagó una bombilla y eso desconcentró al jugador. De ahí tengo que jugar un LED. ¿Sí? Era eso. Giovanni, también un aporte ahí, ¿no? También se puede pedirle si hay un ruido externo, si hay algo que lo pueda distraer, si hay una distracción como considerable, también se puede pedir LED, ¿verdad? Lo puede pedir, pero digamos que pues allá usted como árbitro, el árbitro tiene que definir, porque por ejemplo si es el sonido de la mesa de control, pues es algo que es constante y que va a estar trabajando todo el tiempo. Pueden pedir LED cada vez que abran el micrófono, desde la Sí, mesa de no, control. pues, no, digamos del público en sí que está viendo el Exacto. partido. Si hay, digamos, sobre todo en competencias por equipos, las barras son muy fuertes y de Sí. pronto alguien, no sé, pegó un grito en el momento que iba a jugar la pelota y me desconcentró, yo puedo pedir el LED, ¿sí? Porque de pronto, o el jugador a veces cree que ese grito externo fue porque el árbitro estaba cantando algo y decidió parar, ¿sí? Entonces, Sí. si no hay claridad en el tema, pues es un factor externo que interrumpe el juego. Entonces ahí que se tiene que dar el LED. En cuanto ¿Cuándo a hay eso, no LED? me parece importante que, bueno, aquí viendo el reglamento actualizado, hay unas generalidades que tiene ahí el reglamento que eso sí deberíamos tener todos presentes como para que tengamos claro cuándo debemos aplicar el LED y lo de la interferencia y lo de la mínima interferencia, ¿no? Que es la regla 8.1, 8.2. Me parece también eso de lo de la clara visión y lo del acceso directo y lo del espacio para poder Ya vamos realizar, para eso sí tenerlo claro. Ok. Listo. Vale. Nelson. Junjo está levantando la mano. Hágale, Lee. Sí, una pregunta. Por ejemplo, en partido de PSA, si uno hace el diving o se tira a la cancha para llegar a la bola y luego si el otro jugador que no ha tirado a la cancha ve el riesgo de lesionarse dentro de la cancha debido a ese sudor, se puede parar y pedirle en el juego que nosotros jugamos, sí, porque entiendo que el reglamento PSA es un poco más detallado que lo que es World Squash Federation. Entonces, pregunto si hay sudor o si alguien se tiró a la cancha, el otro jugador que no tiró a la cancha puede pedirle. Pregunto. Aló, ¿me Señor. escuchan? Hágale. Sí. Bueno, para responder a tu pregunta, recordemos que ambos jugadores se encuentran en la misma cancha con las mismas condiciones. Entonces, lo que se hace es finalizar el rally, así lo hayas ganado tú, lo haya ganado el otro oponente, pero se termina y se hace la limpieza de la cancha.
¿sí? Por el tema del sudor. Pero las dos personas, los dos jugadores tienen las mismas condiciones, entonces no hay por qué pararla y pedir el LED, ¿sí? ¿Te quedó claro? Sí, por ahora claro. Ok. Vale, no LED. Yo tengo una preguntita. Sí. Sí. En este tema de las interferencias suele presentarse a veces que se cae el antivibrador de la raqueta o se estalla la bola. Ahí, en el caso del antivibrador al que se le caiga a la cancha, ¿pierde el punto? ¿Y cómo se opera en el caso de cuando se estalla la bola? ¿Se reinicia el punto? Perdón, no te escuché bien, se me fue la onda de la señal. ¿Me repites, por favor? Bueno, mencionaba dos casos, cuando, si se puede considerar interferencia, cuando el antivibrador de la raqueta se cae, si el jugador al que se le cae pierde el punto, o, o se reinicia el punto cuando la pelota se estalla. Ok, bueno, ya te escuché bien. Entonces, aquí son diferentes. A ti no se te puede caer ningún elemento, ni las gafas, ni la paleta, ni el green, ni el andador, porque inmediatamente te caen esos elementos dentro de la cancha, estás afectando el juego, el picante, tal, pierdes el punto. Y se queda como stroke, ¿sí? Ajá. Pues el antivibrador hace parte de un segmento más grande que es cualquier implemento, ¿no? O sea, si usted tiene las gafas y se le caen, si usted tiene, no sé, una pañoleta y se le cae, el antivibrador y se le cae, el tenis se le sale, todo eso es causal de pérdida de punto. El único elemento en la modalidad individual que no causa pérdida de punto es la raqueta. Siempre y cuando, pues, evidencia que fue que se le cayó, no es que el jugador la tira con intención de alcanzar la bola. Hay una situación de objeto caído que está buena mencionarla. El 13, en el reglamento, el punto 13.4 y el numeral 2 dice: si el objeto cayó de un jugador debido al contacto con el oponente, ahí se otorga un LED, a menos que el golpeador haya hecho una devolución ganadora o pida un LED por interferencia, en cuyo caso se aplica la regla ya general de interferencias. Entonces aquí es como una excepción: si se cae algo, un objeto distinto a la raqueta, pero es causa de un choque o de un contacto con el otro jugador, se puede jugar el LED. Ok, gracias. ¿Y lo de la bola ya te lo respondimos? Sí. No. Cuando la bola lo primero que hay que hacer es identificar, terminar el rally. Al coger la bola, identificar si la bola sí está mala. Si está mala, se debe repetir el punto, se debe jugarle. Se le informa al referee o al árbitro que la bola está mala, él la revisa. Inmediatamente pues proceden a hacer el cambio, la calientan, tienen 2 minutos para calentarla y inmediatamente se repite el punto. Gracias. Listo. Vale. Nos queda también poco tiempo en esta sesión, ¿cierto? Y el complemento ahí, la bola rota, antes de que nos vayamos rápidamente, pasa mucho que a veces la bola rota es como que se identifica, termino el punto y la persona va a servir, ¿sí? Y resulta que la pelota ya estaba rota. Si usted lo identifica después del saque, realmente usted tiene que devolverse un punto más para repetir la jugada, ¿no? Porque esa bola no se rompió en un servicio, sino se rompió en el punto anterior. Solo que se identificó hasta el momento del saque. Ajá. Ok, gracias. Bueno. ¿Nos conectamos de nuevo? Vale, ya ingresamos nuevamente. Listo.